Miero-ko-chan es un manga creado por Tomoki Izumi. Empezó a publicarse desde noviembre del 2018 y hasta la fecha de subido este video, diciembre del 2022. Cuenta con 47 capítulos recopilados en 8 volúmenes. También cuenta con una adaptación al anime de una temporada, la cual abarcó hasta el final del volumen 3 del manga, más específicamente el capítulo 23. ¿Qué pasa, gente? Últimamente me ha dado por leer este manga y lo he hecho desde el inicio, cosa que no ha tenido desperdicio, pues es una historia que mientras más avanza, más interesante se pone. Lastimosamente su publicación es mensual, por lo que hasta que termine el arco que se está desarrollando pasará un buen rato, así que de momento les traigo el resumen del arco del dios de la montaña. Antes de empezar quiero decirles que tengan en cuenta que me referiré a los monstruos, espíritus, fantasmas o como quieran llamarlos, como esos, ellos y similares, pues hasta ahora en la historia no les han dado un nombre claro. También no te olvides de que como siempre te dejaré el link a la lista de reproducción con videos similares a estos, pero con otros mangas y novelas ligeras, en la descripción y el primer comentario. Además suscríbete para que no te pierdas de los nuevos videos que subiré. Al final de la única temporada hasta el momento veríamos como Zen era liberado de su madre, quien lo perseguía aún después de muerta, y esto gracias a lo que Miko creía que era su última oportunidad de ser salvada por el dios de la montaña. Pero esto no terminaría del todo ahí, pues por un lado Miko empezó a ser perseguida por el dios de la montaña, mientras que por el otro, Zen, digamos que al parecer sus demonios no habían desaparecido por completo. Cierto día Hana quería conseguir un nuevo conejo lambda, así que junto a Miko después de clases fueron a comprarlo. Mientras Hana estaba en ello, Miko le esperó en un banco cercano. Fue entonces que un tipo se sentó a su lado mirándola fijamente, la saludó y le ofreció una piedra. Sí, cualquiera pondría esa cara. Por suerte para ella, Hana vino llorando porque se habían agotado los nuevos conejos. Esto le dio la oportunidad para alejarse de ese tipo, pero ahí sucedió algo inquietante, pues todos los que estaban cerca del lugar recibieron un anuncio del síndrome de Enigma, en donde aparecía este tipo que al parecer se llamaba Shindou Rom. Con eso ya Miko apuró a Hana para irse, pero Hana vio como Rom tenía uno de los nuevos conejos que ella quería, y ya que Rom dijo que lo había obtenido porque sí, Hana se lo pidió y Rom dijo que se lo daría, pero si le compraba una piedra. En medio de este extraño intercambio, Miko vio a una de esas cosas acercarse a ellos. Intentó irse con Hana, pero sin querer hizo que a Rom se le cayeran las piedras justo por donde venía eso. Hana fue a recogerlas, así que Miko la ayudó para irse rápido. Ahí notó algo. Eso se detuvo frente a ellas. No, frente a las piedras, y luego se fue. Rom entonces se acercó a ella y le dijo que como podía ver, esas piedras eran efectivas. Miko no entendía muy bien y antes de que pudiera decir algo, Hana interfirió y le dijo a Miko que esto era una estafa. Luego se apresuró a coger el conejo lambda de Rom para irse de ahí. Era clara la posibilidad de que Rom también pudiera verlos a ellos. Si este era el caso, entonces Miko podría pedirle ayuda con lo del dios del santuario, ya que últimamente había estado escuchando mucho el sonido de los cascabeles. Pero al final no supo qué hacer y era entendible, pues la página web de Rom en donde ofrecía piedras por 500 yenes era muy sospechosa. Por otro lado, Julia, quien quería obtener poder para estar al nivel de Hana y Miko, estaba viendo videos de personas con supuestos poderes. La mayoría eran una estafa, pero de entre todos apareció Rom realizando un truco con un vaso. En los comentarios muchos lo trataron como un estafador, pues no lo veían. En el vaso había un viejo diminuto. Julia entonces vio un video en donde Rom purificó un complejo de apartamentos con un dron y con esto quedó claro, él era legítimo. Después de pensarlo, Miko tomó la decisión de ir a visitar el santuario para dejar una ofrenda como agradecimiento. Siguió el GPS como la vez anterior y llegó a su destino. Al menos eso decía el GPS, pero el santuario no se veía por ningún lado. Solo había bosques y también muchos de ellos los cuales la rodearon. Como siempre intentó irse de ahí ignorándolos, pero para su desgracia se tropezó y recibió un ataque inesperado. Uno de ellos estaba en el suelo donde cayó, y aunque fingió no verlo, esta vez no funcionó. Sin embargo, antes de que sucediera algo, las dos con kimono aparecieron y se deshicieron del que estuvo por atacar a Miko. Sin saber qué hacer, Miko recordó la ofrenda que trajo. Sacó el tofu frito que había comprado y lo puso frente a ellas. Cerró los ojos agradeciendo y deseando que todo fuera bien. Pero no, nada estaba bien. Las del kimono se veían muy molestas. Miko pensaba que no tenía escapatoria, hasta que de pronto la madrina le tocó el hombro y le preguntó si acaso estaba perdida. Miko la reconoció, pero estaba confundida, así que la madrina tuvo que guiarla fuera de ahí. El problema para la madrina eran las dos del kimono. No sabía qué pasaba, pero ahora podía verlas más claramente que antes. Fue en ese momento que notó algo.
Al salir de la montaña, luego de que Miko se tranquilizara, fueron a un restaurante a hablar. Ahí la madrina se presentó como Takeda Mitsue y habló de la foto que Miko y Hana se habían tomado. Explicó que ese santuario no era de este mundo y que ellas solo habían entrado en él por casualidad. De ahí no le explicó más, simplemente le pidió que no volviera a la montaña. En ese momento se dio cuenta de que Miko actuaba extraña. Vio como varios de ellos se ponían en fila y le explicó a Miko que ellos a esta hora suelen hacer eso y luego desvanecerse. Dijo que no sabía qué pasaba, pero que había otros lugares como en un callejón de la ciudad en donde se ponían en fila y luego desaparecían. Sí, la madrina no podía ver a esos grandes devorando a los pequeños, pero eso sí, ella notó que había algo más allí por la reacción de Miko, pero sin perder la calma aseguró que no pasaría nada. Y así mismo fue, ya que después de haber hecho lo suyo, los dos grandes se fueron. La madrina entonces le dijo a Miko que estaría bien siempre y cuando no regrese a la montaña, y que ella se encargaría de todo. Miko entonces habló de lo feliz que se encontraba al poder hablar de esto con alguien. La madrina le dijo que la entendía y le ofreció su ayuda si en algún momento algo sucedía. También le elogió por ser tan valiente, ya que quitando el hecho de que puede verlos, ella tan solo es una chica de preparatoria. Luego de eso, la madrina fue a reabrir su negocio. Ahí se encontró con un viejo conocido. Era Rom, a quien no recibió muy amablemente. Rom fue el aprendiz de la madrina y fue quien le envió la foto de Miko y Hana. La madrina no le dio tiempo a Rom para hablar, así que este pasó directo al tema principal. Le preguntó cuándo iba a llevar a Hana y Miko a la montaña, a lo que la madrina le respondió que jamás dejará que les ponga un dedo encima. Un día, mientras regresaba a casa, Hana se encontró con un niño en un puente. A este se le había caído un amuleto al río, así que Hana fue a recogerlo. Mientras ella bajó al río, de la nada y apareció Rom, quien vio en el río a uno de ellos intentando devorar a Hana. El niño bajó a ayudarla, pues ella se notaba cada vez más débil. Cuando la ayudó a salir del río, el niño fue a buscar la mochila de Hana y ahí Rom le mostró algo. Era una nota de suicidio que el niño había preparado. Rom le preguntó a este si acaso se iba a rendir. El niño recordó a su amigo quien había muerto y también el constante bullying que recibió, pero después de ser ayudado por Hana decidió que no se rendiría. Todo muy bonito, pero para Hana no tanto, pues se resfrió y tuvo que faltar a clases. Pero su enfermedad no era lo único que la hacía sentir débil, y esto lo notó Miko al ver la foto que Hana le envió desde casa. Eso la había seguido desde el río. Preocupada por ella al escuchar de Julia que el aura de Hana estaba débil, Miko y Julia fueron a verla. Al llegar empezaron un círculo de eventos. Esa cosa estaba detrás de Hana y solo Miko podía verla. Por otro lado, solo Julia podía ver el aura de Hana. Así que Miko, cada vez que veía que eso se acercaba a Hana, le preguntaba a Julia si el aura de Hana se había debilitado. Si era así, entonces la harían comer, haciéndole recuperar su aura y haciendo retroceder a eso. Esto se repitió una y otra vez hasta que en cierto momento Hana abrió las ventanas de la habitación. Ahí aparecieron las dos del kimono y también el grande, quien devoró al que perseguía a Hana. Debido a su presencia, el aura de Hana disminuyó de golpe y ella cayó al suelo, pero por suerte no pasó a más, ya que Hana se recuperó al comer y las del kimono y el grande se fueron. Debido a lo sucedido con Hana, Julia pensaba que necesitaba hacerse más fuerte, así que decidió asistir a un tour por lugares embrujados que Rom organizó. Sin embargo, el tour no fue lo que esperaba. Rom los llevó a varios lugares que según él estaban embrujados, pero Julia no veía ni sentía nada. Además, a cada lugar que iban, Rom les vendía productos que según él estaban imbuidos con un gran poder, como sal, amuletos, anillos, etc. Julia no pudo evitar verlo como nada más que un estafador, y a los que lo seguían como gente que estaba ahí por diversión o eran una farsa. El tour siguió así hasta que llegaron al Cañón Maldito, el lugar en donde supuestamente el espíritu de una mujer cuyo cadáver fue arrojado en este cañón, habitaba el puente por el que tenían que pasar. Rom decía que si la escuchaban serían llevados al infierno, así que para evitar eso les vendió protectores de oído. Para Julia esta era otra estafa, así que ignoró a Rom y empezó a atravesar el puente. Estaba decepcionada. Fue en ese momento que el brazalete que llevaba puesto se rompió, perdió el equilibrio y se iba a caer por el borde del puente. Rom reaccionó de inmediato y la salvó. Luego arrojó unas piedras en el puente, las cuales se rompieron una por una. Habiendo visto eso, cargó a Julia y siguieron su camino. Julia también notó que había algo ahí. Así finalmente terminó el tour y muchos de los objetos que los seguidores compraron estaban rotos o dañados. Ahora Julia lo sabía, Rom no era un estafador. Rom reparó el brazalete de Julia y se lo entregó. En el proceso le dijo que él y la madrina se conocían. Julia dijo que ella era el aprendiz de la madrina. Habló del cómo se sentía, los pensamientos que tuvo sobre él y su deseo de convertirse en una medium de verdad.
Con todo eso, Rom se despidió de sus seguidores, pero no estaba del todo satisfecho, no había encontrado lo que esperaba. Las gafas, los anillos y demás productos habían funcionado bien, pero después de todo iba a necesitar a Miko y Hana. Después de lo sucedido con Hana, Miko se preguntaba si lo que dijo la madrina era verdad, que estarían bien siempre y cuando no fueran a la montaña. Para aclarar sus dudas fue a ver a la madrina, pero ella no estaba en su negocio. En su lugar se encontró con Rom, quien preguntó si había sucedido algo referente al santuario. Le contó que fue él quien le envió la foto a la madrina. Miko entonces quiso que le contara lo que sabía y Rom accedió a ello, pero no se lo iba a contar ahí. Días después Rom quedó de verse con Miko en la montaña. También le había pedido que llevara a Hana, pero esta no estaba presente pues Miko no quería ponerla en peligro. Rom insistió en que Hana fuera con ellos y fue en ese momento que la madrina los interrumpió. Ella se había enterado por uno de sus vecinos que Rom había contactado a Miko. La madrina confrontó a Rom y le dijo a Miko que se fuera, pero Miko se negó. Dijo que ella provocó todo esto al llevar a Hana al santuario y que por eso ella se encargaría de limpiar su desorden. La madrina accedió a que los acompañara, pero aún así no quería contarle nada de lo que sabía y seguía molesta con Rom. Tuvo una pequeña discusión con este último, la cual terminó perdiendo, pues Rom le dejó claro que estaba en manos de Miko el si ella quería saber más del tema. La madrina y Rom le contaron a Miko que esta montaña era un lugar de reunión para esas cosas, que debido a eso los residentes que vivían ahí se fueron. Luego le explicaron lo que ella ya intuía, que el dios de la montaña le cumplió su deseo a cambio de algo. Dijeron que él debería haber querido cobrarle de inmediato, pero que por alguna razón no lo hizo. Miko explicó cuál fue su deseo y de ahí intuyeron que la razón del por qué ese dios no cobró de inmediato la deuda fue porque Miko les pidió que la salvaran también, y no podía cobrarle hasta haber hecho eso. Entonces Rom, escuchando eso, procedió a explicarle que si ella no pagaba la deuda, Dios haría la garantía responsable. En este caso esa garantía era Hana. La madrina le exigió a Rom que dejara de hablar y le pidió de nuevo a Miko que se fuera, pero en ese momento Rom se puso en modo sarcástico. Le dijo a Miko que esa era una gran idea, que dejen que la madrina se encargue de todo, al igual que los demás medium que habían fallado antes, y que si ella tampoco era capaz de terminar eso, entonces Miko simplemente tendría que pagar la deuda que debía. La madrina se molestó por esto y llamó egoísta a Rom, pero este ni se inmutó. En su lugar le preguntó si acaso no era ella la egoísta, y refiriéndose a algo del pasado, le preguntó si acaso quería que Miko corriera el mismo destino. La discusión parecía que iría a más, pero en ese momento ellos empezaron a salir a montones. Rom y la madrina dejaron su discusión de lado y se alejaron de ahí, pero viendo que ellos empezaron a perseguirlos, Rom pensó que este era un buen momento para iniciar su plan. Sacó de su bolsillo un conejo lambda. Este era el conejo que le dio a Hana, y el cual recuperó cuando Hana estaba en el río ayudando a aquel niño. Rom con ese conejo había absorbido parte del aura de Hana y gracias a eso la entrada del santuario se abrió. Rom ya tenía sus sospechas cuando vio la foto de Hana y Miko, y lo comprobó cuando las vio en persona. El aura de Hana era capaz de derribar la barrera que envolvía al santuario. Por esto era que Rom quería que Hana estuviera presente, pero por si no lograba eso había creado un plan B. Puso un par de piedras en el conejo que le dio a Hana y estas absorbieron su aura sin hacerle daño. Ahora ya de camino al santuario, Miko preguntó qué harían, que si acaso le harían una ofrenda ya que era un dios. A esto la madrina le hizo acuerdo de lo sucedido anteriormente, y añadió que eso solo era un dios en el folclore local, que realmente nadie sabía qué criatura era eso. Por su parte Rom ya estaba preparando sus arreglos y le preguntó a Miko si estaba lista, pues ella iba a entrar al santuario sola. La madrina obviamente se molestó al escuchar eso, pero Miko estuvo dispuesta a hacerlo. Le preguntó a Rom qué debía hacer y este le dijo que en esta situación no había nada que pueda hacer y esa era su misión, que no importaba lo que le digan o hagan, no debía reaccionar, pues su objetivo era único y claro, ser el señuelo. Rom le dijo que el denominado dios de la montaña no le cobró la deuda hasta ahora porque ella se encontraba fuera de la barrera del santuario, y que ahora que estaba dentro sí exigiría el pago. Que mientras eso esté sucediendo, él destruirá la barrera quitándole los poderes al dios de la montaña en el proceso. La madrina volvió a mostrarse inconforme con esto, pero Miko una vez más mostró que ya había tomado una decisión. Decía que si podía hacer algo lo haría. La madrina entonces cedió ante la insistencia y valentía de Miko, y junto a Rom la cubrieron de objetos que la protegerían, como brazaletes, gafas, anillos y demás. Pero desde el inicio Rom le dejó claro algo. Le dijo a Miko que todo lo que la cubría duraría ante el dios de la montaña lo mismo que alguien se demora en quitarle un pelo a su comida. Y hombre, tenía razón. Miko no tardó en terminar dentro de la boca del dios de la montaña. Por un momento se asustó, pero luego recordó que podía atravesarlos, así que solo notó que estaba dentro de él.
Todo estaba oscuro, pero entonces el sonido de los cascabeles empezó a sonar y eso llamó su atención, y vio que frente a ella algo apareció. Era el cuerpo real del dios de la montaña. El impacto de haberlo visto hizo que las rodillas de Miko cedieran. Intentó hacer como si nada hubiera pasado, pero la madrina ya no pudo soportar más. Este de inmediato llamó la atención del dios de la montaña y las dos del kimono. Fue en ese momento que los cascabeles que llenaban el cuerpo del dios de la montaña empezaron a sonar fuertemente por el lugar, deteniendo a Miko y a la madrina. Miko se quedó congelada y frente a ella, desde la boca del dios de la montaña, una mano le ofreció un cascabel el cual estuvo a punto de coger. Pero en ese momento Rom apareció y cogió ese cascabel. Rom había preparado mucho repelente de mosquito que cubrió el lugar y gracias a eso pudo mantener a raya al dios de la montaña y a las del kimono. Aprovechando esto, se dirigió a Miko y la madrina. Les explicó que la barrera se había debilitado y que ahora podían irse. Hablaba como si la situación actual no fuera nada del otro mundo y la madrina ya estaba cansada de eso, así que le gritó que parara. Rom se quedó en silencio por un momento y luego habló. Dijo que ese cascabel había estado destinado a él desde hace tiempo, pero que se lo habían quitado y solo había venido a reclamarlo. Sin añadir más a eso, les agradeció la ayuda y las apresuró a irse. Pero antes de que pudiera decir más, el dios de la montaña rodeó con sellos la pierna de Rom. Este de inmediato puso heavy metal a todo volumen para detenerlo. Sí, esto funcionaba contra ellos. Pero el dios de la montaña respondió con el sonido de sus cascabeles, haciendo que Rom, al igual que Miko antes, se quedara con la mente en blanco. La madrina entonces fue hacia él y se paró frente suyo para cubrirlo. Ahora fue ella quien le dijo a Rom que saliera de ahí con Miko. Añadió que ella era su maestra y que una maestra jamás dejaría atrás a su aprendiz. Mientras esto pasaba, la señal del dios de la montaña, las del kimono atacaron a la madrina. Y entonces sucedió. Las sospechas de la madrina resultaron ser ciertas. La madrina se había hecho cargo de Rom desde que era niño para guiarlo por el buen camino, ya que este era muy poderoso, incluso más que ella. Como era tradición darle un segundo nombre a su aprendiz, bautizó a Rom como Shindo, y aunque no quisiera reconocerlo, ellos la pasaban bien. Eso fue así hasta cierto día cuando pasaron cerca de la montaña. Rom era capaz de ver y oír cosas que la madrina no podía, y ese día escuchó una voz que venía desde la montaña. Se lo dijo a la madrina y esta claramente le dijo que no pusiera un pie en la montaña. Rom pareció entender, pero en la noche sin avisarle a nadie fue a la montaña. Por suerte esa vez no pasó nada y lograron encontrarlo en medio del bosque, pero la madrina lo sabía. Rom podría regresar a la montaña y así mismo sucedió, pero esta vez entró al santuario en donde estuvo por agarrar un cascabel que le estaba ofreciendo el dios de la montaña. La madrina le impidió agarrarlo, pero ella no estaba sola, fue con su amiga y maestra, Towako. Towako era una actriz, hacía apariciones en la televisión y demás. Ella y la madrina solían recibir niños que como ellas podían ver cosas que las personas normales no, pero Towako había dejado a Rom al cuidado de la madrina bajo el pretexto de que estaba ocupada con su trabajo en la televisión. Towako reconoció que ella fue la que debía haber guiado a Rom desde un inicio. Estaba molesta consigo misma y es por eso que decidió hacerse cargo de todo en el caso de que Rom volviera a la montaña. Aquel cascabel que se le ofreció a Rom fue recibido por Towako, quien en ese momento fue capaz de ver al dios de la montaña y sacó de ahí a Rom y la madrina mientras ella se quedó. Para Rom y la madrina, Towako era alguien especial. Ella fue la persona que recogió a Rom y la maestra de la madrina, y como esta última dijo, un maestro no dejaría atrás a su aprendiz. De la nada, una de las del kimono atacó a la otra y la mató. La madrina la reconoció. Esa era su maestra, quien a pesar de seguido ser atacada por el dios de la montaña, logró hacerle daño a este, pero más importante, señaló hacia el altar. La madrina y Rom no dejaron pasar por alto esta oportunidad. Se encargaron de distraer cada quien con sus trucos al dios de la montaña mientras Miko corrió hacia el altar. Al entrar ahí, Miko vio algo envuelto en tela en el centro. Lo recogió y al ver que era un cráneo se sorprendió tanto que lo dejó caer al piso, acción que provocó que el cráneo se rompiera y el santuario empezara a colapsar. Cuando era niño, Rom podía ver y escuchar cosas que los demás no podían. Era obvio que para un niño eso sería demasiado, pero ahí apareció Towako para hacerle saber que no estaba solo. También para él estuvo ahí la madrina, quien lo recibió como su aprendiz y lo cuidó. Tras ver a Towako en la televisión y a la madrina en su negocio, y las acciones que éstas hacían para ayudar a los demás, Rom también pensó en ayudar a los que lo necesitaban, así como lo ayudaron a él. Cuando era niño y escuchó esa voz de la montaña, Rom no pudo ignorarla, pues esa voz solo decía una palabra: ayuda. Rom se había tardado, pero ahora estaba frente a la persona de la que venía esa voz y se disculpó por haberle hecho esperar. Cuando el dios de la montaña le ofreció un deseo de niño, Rom le pidió que lo dejara ayudarlo,
Ahora Rom habló con aquella mujer, le preguntó si ahora podía cumplir su deseo. Miko, quien estaba junto a la madrina de lejos, reconoció que era de esa mujer el cráneo del santuario. Justo en ese momento de calma, como si hubieran estado esperando, todos ellos que estaban en el bosque atacaron a la mujer, pero estos fueron eliminados al instante por Towako, quien sin decir nada se acercó a ella, y después de mirar a la madrina y a Rom, se desvaneció junto a la mujer. Rom dejó escapar sus pensamientos, del hecho de que si no hubiera ido a la montaña de niño, Towako aún estaría con ellos. Pero la madrina, como para quitarle ese peso de encima, le dijo que si no hubiera ido a la montaña de niño, ahora Miko ya no estaría con ellos. Luego le preguntó a Rom si había visto la sonrisa de Towako, a lo que Rom respondió que sí. De regreso en autobús, Miko, para asegurar, preguntó si todo estaría bien. Rom le dejó claro que el santuario colapsándose fue el golpe de gracia, y la madrina elogió a Miko ya que gracias a ella lograron regresar a salvo. Rom entonces les agradeció a las dos, y también a Towako. Dijo que fue gracias a todas que lograron salvar a esa mujer. La madrina preguntó si acaso ella fue algún tipo de sacrificio, y Rom respondió que no sabía mucho de eso, que lo único que sabía era que estaba pidiendo ayuda. Al ver la actitud de Rom al decir eso, la madrina le dijo que si tenía algún problema que pida ayuda, que confíe en otras personas y también en su maestra. Ambos intercambiaron unas palabras en broma sobre el hecho de que la madrina solía decir que ya no tenían ningún aprendiz, demostrando claramente que se habían reconciliado. Pero en el mismo momento, por otro lado, Miko no lo vio muy bien, pero le pareció ver que algo había aparecido en la montaña. Pero bueno, dejando eso de lado, ya volvió a sus días normales. Fue a la escuela y habló con Hana como normalmente lo hacía. Esta vez hablaron del nuevo amuleto de Miko, el cual era el conejo que Rom usó para entrar al santuario. Ahora, pasando páginas, sintió alivio, y aunque sabía que debía estar preparada para lo que pueda venir, no sabía si sería capaz. Pero ahora, en comparación al dios de la montaña, sentía que aquellos que se encontraba en el diario vivir no le harían nada. Solo tenía que ignorarlos como siempre y atravesarlos si era necesario. Sin embargo, las situaciones inesperadas parecía que no se iban a detener.